Bueno muchachos, hoy vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Hemos venido viendo cómo las gráficas en dos dimensiones, que es esta que tenemos acá, que es en un plano cartesiano donde el eje X lo cambiamos por el tiempo y el eje Y lo cambiamos por la distancia, que en este caso la distancia está dada en kilómetros y el tiempo está dado en horas. Vamos a hallar cada uno de estos elementos que nos piden con las definiciones que ya hemos venido trabajando. ¿Listo? Desplazamiento en cada intervalo, desplazamiento total, velocidad media en cada intervalo, velocidad media en todo el intervalo y espacio total recorrido y finalmente la rapidez media en todo el intervalo. Vamos a comenzar entonces con desplazamiento. Recordemos qué es desplazamiento. Si no tenemos claro qué es un desplazamiento, pues no vamos a ser capaces de hallarlo ni por intervalos ni total. Listo, el desplazamiento tiene una formulita y aprovecho de una vez para recordar que el desplazamiento es un vector. Listo, entonces el desplazamiento es delta X, que es distancia final menos distancia inicial. Con base a esta definición que yo ya tengo clara, entonces voy a empezar a resolver lo demás. Cuando a mí me dan una gráfica, los intervalos yo los voy a hacer por los quiebres que tenga mi gráfica. Entonces, observemos, el primer quiebre está acá, otro quiebre acá, acá tenemos otro claramente y acá otro quiebre. Listo. Estos pedacitos, voy a aprovechar acá, los llamamos intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, intervalo 6 e intervalo 7. Profe, ¿yo puedo copiar los intervalos acá? ¿De qué tiempo a qué tiempo? Sí, claro, lo puedes hacer. Solo que me parece que es mucho más fácil escribir intervalo y yo ya sé de qué tramo a qué tramo voy a analizar. Es por notación, pero si yo lo quiero escribir paso a paso, también lo puedo hacer. Vamos a comenzar entonces con el primer punto, ¿cierto? Intervalo 1. El intervalo 1 es el desplazamiento 1. ¿Cuál es el desplazamiento 1? Distancia final. ¿Cuál es la final? Donde terminé, que es 80. El menos, que es por fórmula. ¿Y dónde inicié? En 0, muy bien. 0 kilómetros. ¿Cuánto nos da? 80 kilómetros. Ese fue el desplazamiento en el intervalo número 1. ¿Listo? Vamos a hacer el desplazamiento en el intervalo número 2. Desplazamiento en el intervalo número 2. Miren que voy manteniendo la notación de I intervalo con el del desplazamiento por el segmento para que se nos haga más fácil. Entonces me fijo acá, final, ¿cuánto es final? 80. Menos inicial, ¿cuánto es la inicial? 80. O sea que esto nos da 0 kilómetros. ¿Por qué kilómetros? Porque acá nos están diciendo que la distancia se mide en kilómetros. ¿Listo? Si a mí me dicen que son centímetros, milímetros, decímetros, coloco la unidad que me estén dando acá en el gráfico. Muy bien. Intervalo 3. Miren que acá ya se va haciendo como algo mecánico. Intervalo 3. ¿Dónde finalizó? 120 kilómetros. Menos, ¿dónde inició? En 80 kilómetros. ¿Cuánto me da esta diferencia? 40 kilómetros. Listo. Pregunto antes de seguir, ¿el desplazamiento es un vector o es un escalar? Es un vector. O sea que importa que me dé positivo y negativo. Sí importa. Listo. Eso es muy importante que lo tengan presente. Ahora, en el intervalo 4. Vamos para el intervalo 4. Observen que la pendiente es negativa. Entonces, al ser la pendiente negativa, yo estoy esperando que el resultado sea negativo. Observen que ahí vamos teniendo
esta parte que yo les decía de la sensatez, de que uno mismo vaya autorrevisándose cómo va. Posición final, ¿cuánto? 0 menos posición inicial, 120. O sea que esto nos da menos 120. ¿Importa el signo? Sí. Listo, para que lo tengan pendiente. Intervalo 5. El desplazamiento en el intervalo 5. El final, 0 kilómetros. Menos el inicial, 0 kilómetros. ¿Cuánto nos da entonces el desplazamiento? 0. Ahora, vamos a hallar el intervalo 6. El desplazamiento en el intervalo 6. Final, ¿cuál es el desplazamiento final? Menos 40. Observen que si me vengo acá por el plano me da menos 40 kilómetros. Menos, que este menos siempre va por fórmula. Desplazamiento inicial, ¿cuál fue? 0, muy bien. Y esto me da menos 40 kilómetros. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, vamos con claridad. Nos falta simplemente el intervalo 7. El intervalo 7. Final es 0, menos, que es por fórmula, y acá, ¿cuál es la distancia inicial? Menos 40. ¿Tiene sentido que esto nos dé positivo? Recuerden, menos por menos, más, y si no se acuerdan, hacen una carita feliz, y esto nos da 40 kilómetros. Observen que tiene sentido al ser positivo porque la pendiente de esta recta es también positiva. Por eso es importante que vayamos relacionando lo gráfico con lo analítico. Cuando yo ya tengo una lectura previa de qué es lo que me debe dar el resultado, es mucho más difícil que yo me equivoque. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el desplazamiento en cada intervalo ya lo hallamos. Muy bien. Vamos a hallar el desplazamiento total. El desplazamiento total, pues simplemente por notación lo voy a colocar con T. Desplazamiento total es distancia final menos distancia inicial. ¿Cuál fue la distancia final? ¿En dónde terminó todo este recorrido? Acá. Eso es 0 kilómetros. Menos inicial. ¿Dónde empezó? En 0 también. Menos 0 kilómetros. Esto nos da 0 kilómetros. Es decir, ¿hubo desplazamiento? No. Muy bien. Ahora, vamos a hallar la velocidad media. Y quiero que antes de hallar la velocidad media, recordemos qué es la velocidad media. Es muy difícil uno hallar la velocidad media en cada intervalo si no lo sabe. Voy a hacerlos acá al frente para que se nos haga más fácil. Listo. Velocidad media, que la estamos denotando de esta manera, sabemos que es una magnitud vectorial. Allá atrás, por favor, ustedes tres. Es igual al cambio en la distancia o el desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Observen que en todos estos, coincidencialmente, el intervalo de tiempos es 0.5, es decir, de media hora. Entonces, para todos delta t va a ser igual a 0.5 horas. Listo. Y cuando yo divido por 0.5 es lo mismo que multiplicar por 2. Y vamos a resolver esta parte acá al frente. Muy bien. Para el intervalo 1, voy a hacer como coherencia acá para que nos quede más fácil. El intervalo 1, tenemos entonces que la velocidad media 1 es igual a delta x1, que es 80, sobre el tiempo, que es 0.5.
¿Cuánto da? Recuerden que es multiplicar por 2, 160 kilómetros por hora. Decimos kilómetros por hora, pero en realidad se escribe kilómetros sobre hora. ¿Listo? Vamos a ver el intervalo 2. Es velocidad media 2, que es 0 sobre media hora, ¿cierto? Porque vimos ahorita que todos tienen un intervalo de tiempo igual de media hora. 0 dividido un número que no sea 0 da 0 kilómetros por hora. En el intervalo 3, ¿qué tenemos? Que la velocidad media 3 es igual. Este nos da 40 kilómetros por hora. Kilómetros sobre 0.5 horas. Es lo mismo que multiplicar por 2 cuando divido por 0.5, o sea que me da 80 kilómetros sobre horas. Intervalo 4. Velocidad media 4, miren que ya es como mecánico, realmente se vuelve mecánico. Nos da menos 120. Tenemos que conservar el signo porque la velocidad media también es un vector. Entonces, como es vector, importa el signo que se le dé. ¿Listo? No podemos botar el signo. De esta manera, tenemos que es menos 240 kilómetros por hora. Va rapidísimo. Se devolvió, mejor dicho, Fórmula 1. Intervalo 5. Velocidad media 5. Entonces me fijo, el resultado es el de la distancia, el del desplazamiento 0 sobre 0.5 horas, lo cual da 0 kilómetros por hora. Vamos al intervalo 6. Nos da menos 40 kilómetros por hora, kilómetros sobre el intervalo de tiempo que son 0.5 horas. Como es vector, importa el signo, divido 0.5 es multiplicar por 2, entonces nos da 80 kilómetros sobre hora. ¿Listo? Pero ustedes saben que en el lenguaje cotidiano decimos kilómetros por hora. Y el intervalo 7 finalmente, la velocidad 7, es igual a 0 kilómetros sobre, estoy acá, 40 kilómetros sobre 0.5 horas. Gracias al que estaba tan atento. Esto da 80 kilómetros por hora. De esa manera ya hallamos la velocidad media en cada intervalo. Hasta ahí me he hecho entender. ¿Dudas o inquietudes? Miren cómo la definición es importante para uno ser capaz o no de reemplazar lo que necesita. Listo. Ahora, velocidad media en todo el intervalo. Lo voy a hacer acá para que nos apoyemos de esto y veamos que es realmente fácil. Cuarto. Velocidad media de todo el intervalo, es decir, velocidad total, esta. Tengo que la velocidad media del intervalo es delta x. ¿Cuánto nos dio delta x? Cuando nosotros hallamos la total, 0 kilómetros. ¿Sobre cuánto tiempo? ¿En qué intervalo hallamos eso? En 3 horas y media. Aquí ya no es 0.5, es 3 horas y media. ¿Por qué 3 horas y media? Porque es durante todo el tiempo que se estuvo desplazando. Sobre 3.5 horas. Ay, profe, si yo puse 0.5, ¿cierto que no importa porque al final me da 0? Te da 0 de carambola. Pero eso me está diciendo que conceptualmente no sabes lo que estás haciendo. Entonces es muy importante saber cuál es ese delta t, porque acá es de todo el tiempo que se demoró haciendo pues su trayectoria. Kilómetros por hora. Listo. Bueno, muchachos, entonces reescribiendo la información que tenemos para poder seguir con el ejercicio. Cuando yo tengo un recorrido, los recorridos son escalares. Al ser escalares,
todos son positivos. Entonces, las distancias, los desplazamientos que hayamos por intervalos anteriormente, los coloco acá también en los mismos intervalos, pero siempre con signo positivo. ¿Listo? Porque son recorridos y el recorrido es un escalar. Entonces, en este caso, los escalares siempre van a ser positivos. Muy bien. Cuando hallamos la velocidad media, en todo el intervalo, que este era el punto 4, en todo el intervalo, lo que hicimos fue analizar qué pasaba en todo el intervalo, pero era desplazamiento total sobre el tiempo total en el que se hizo el recorrido, pues en que estuvo en movimiento el objeto. Ahora, en el quinto nos dicen hallar el espacio total. Espacio es lo mismo que recorrido. ¿Listo? Entonces, le vamos a colocar simplemente X. Ustedes saben que X con rayita, pues con flechita arriba, es de vector. X solita va a ser de recorrido. O si de pronto, pues a alguno le queda más fácil ponerlo como R para recordar que recorrido, pues se las valgo. ¿Listo? Por ahora, mientras vamos afianzando. Entonces, sumamos el recorrido que hizo durante cada uno de los intervalos. Entonces, 80 kilómetros, miren que acá los tenemos, 0 kilómetros, 40 kilómetros, vamos por intervalos, ¿cierto? 120 kilómetros, 0 kilómetros, 40 kilómetros y 40 kilómetros. ¿Cuánto nos dio entonces este recorrido? Nos dio 320 kilómetros. Listo, ese fue el recorrido total. Diferente al desplazamiento. Observen acá cómo podemos diferenciar claramente lo que fue el desplazamiento que nos dio 0. Recuerden que ahorita habíamos hallado delta X que nos dio 0, porque empezó en 0 y terminó en 0, ¿cierto? Y acá el recorrido, que ya sí nos da, teniendo en cuenta cada uno de los desplazamientos que se hizo durante esas 3 horas y media. Muy bien. Ahora, finalmente nos piden hallar la rapidez media. ¿Rapidez es un vector o es un escalar? Muy bien. Entonces, la rapidez media. La rapidez media la voy a poner únicamente como V. La rapidez media, V sin rayita ni nada. ¿Listo? Sin la línea de vector. Rapidez es igual al recorrido, pongámoslo, a X sobre delta T, o al recorrido sobre todo el tiempo que duró pues en movimiento el objeto. ¿Listo? De esta manera, entonces, la rapidez, tenemos recorrido, que ya lo hallamos, que son 320 kilómetros, sobre el tiempo que nos tardó, que fue 3.5 horas, 3 horas y media. ¿Listo? Cuando hacemos esta división, ¿cuánto les da? Cojan por favor la calculadora y me dicen. Si no estoy mal, da esto. Chicos, ¿sí da eso? Recuerden que redondeamos a la segunda cifra significativa. Muy bien. Entonces, la rapidez es 91.43 kilómetros por hora. Es decir, ¿qué tan rápido se estuvo moviendo el vehículo independientemente si iba para adelante, para atrás? Iba a una rapidez de 91 kilómetros, bastante rápido. Yo creo que no estaba andando precisamente por las montañas de Antioquia. Pero miren que la velocidad media fue 0, porque dependía del desplazamiento. ¿Queda claro? Ok, muchachos. Esos son conceptos que debemos memorizar siempre, porque son diferencias muy sutiles que marcan grandes diferencias en los resultados, en la interpretación y en el análisis de una gráfica. Bueno, chicos, muchas gracias por el tiempo de hoy.